Bien, ya estamos en tiempo de tertulia. Iniciamos la tertulia esta noche con don Juan Manuel Betancor. Buenas noches, Hola, don Juan Manuel. Don Arcadio Domínguez, buenas noches. Muy buenas noches. Don Ignacio Guerra, muy buenas Muy noches. buenas noches. Hoy no nos acompaña Isabel Guerra, tiene cosas que hacer y por esa razón no está aquí con nosotros. Hombre, yo tenía previsto hacer un comentario demoledor contra el Partido Socialista y contra Podemos por el tema de los presupuestos. A lo mejor a lo largo de la tertulia tengo oportunidad de hacerlo, ya veremos cómo sea. Para no perder tiempo, don Arcadio, ¿por dónde empezamos? Hombre, yo creo que no nos queda otro remedio que hablar, por lo menos de entrada, no sé cuánto tiempo, del asunto de los presupuestos, ¿no? De los presupuestos generales del Estado, que hay, en fin, circulando dos teorías. Una es que sí se van a aprobar, los que son digamos, partidarios de que se aprueben, y otros que, entre los que me encuentro, en que yo creo que los mismos que redactaron los presupuestos saben de antemano que no se van a aprobar y que simplemente esto es... Yo creo que sí se van a aprobar. Bueno, pues ahora podemos entrar en profundidad. Yo tengo para mí que esto es un trámite simplemente de entretenimiento. Yo creo que no se van a aprobar. ¿Por qué? Porque no tienen los votos suficientes. Hombre, el vicepresidente del gobierno se va a entrevistar con el señor Junqueras en la cárcel. El copresidente. No, el vicepresidente, digo, con todos los efectos que eso puede tener. Ya. Don Pablo Iglesias. Yo le llamo copresidente, el compañero presidente. No. Sí, se va a entrevistar pero claro, lógicamente, independientemente de la opinión personal que pueda tener Junqueras y también este tipo de cosas suenan fatal, porque claro, ¿qué quiere decirme? Que se van a llegar a un acuerdo con los disidentes, con los separatistas, con los independentistas para salvar los presupuestos. ¿A cambio de qué? Claro, eso es lo que van a hacer. Pero a mí me parece que al esto... PNV con un chorro de dinero más. Y a esta gente, ya verá usted cómo vuelven a hacerlo. Bueno, como todas estas cosas se graban y luego después pasan las semanas y tal, y nos volveremos a ver de nuevo si la salud nos acompaña, yo digo hoy claramente que los presupuestos no se van a aprobar, que no tienen ni siquiera la voluntad de ser aprobados, que más que un presupuesto es una especie de programa electoral bonito, para quedar muy bien en la fotografía, incluso entusiasmar a la ciudadanía y es, de alguna manera, forma parte de una pre-campaña electoral. O sea, estos presupuestos está lleno de eslogan y es una pre-campaña electoral para simplemente tratar de conseguir, ahora recuerde usted que ahora van a haber elecciones el día 2 de diciembre en Andalucía, y después a continuación pues hay también, se aceptan apuestas, ¿no? Si van a haber elecciones generales anticipadas para el mes de marzo, y vamos a tener de todas maneras lo que ya decíamos la otra vez, que esto va a ser una especie de maratón electoral, y ahora lo que interesa son los titulares, y evidentemente este tipo de presupuestos lo están vendiendo a base de titulares, pues subiendo el salario mínimo. De eso podemos hablar ahora. Y unas cuantas cosas más. Sí. Bueno, la cuestión es exactamente qué contrapartidas tiene este presupuesto, ¿no? Las contrapartidas que ya vienen de la moción de censura. Eso hay que pagarlo, ¿no? Todos los apoyos que tuvo el presidente Sánchez para la moción de censura, y ahora vamos a ver si son refrendados en los presupuestos. Claro, lo fundamental es que son unos presupuestos, bueno, por cierto, como ya nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, que tampoco creamos que son muy diferentes, van a la misma senda, pero claro, apoyados por quienes están apoyados y con qué contrapartidas serán. Ya hemos visto reuniones con el señor Otegi, estamos viendo la que usted ha comentado del señor Junqueras y el vicepresidente Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Perdón, no ha sido queriendo, de verdad. Perdónenme, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que tienen estos presupuestos? Como siempre, más gastos, más déficit, más impuestos y más paro, que es lo que ya hemos visto otras veces. Y esto es lo que va a dar. A mí me preocupa mucho la situación que se va a dar en España con respecto a estos presupuestos. Bueno, ahora vamos a ver cómo van a Bruselas. Por cierto, me habrán oído hablar en estas últimas tertulias del techo de gasto. Ya no hace falta techo de gasto, va a ser la primera vez que España manda un presupuesto a Europa sin tener el techo de gasto aprobado. Claro, ya no hace falta aprobarlo. ¿Por qué?
porque este techo de gasto, que el gobierno además ha dicho que iba a ser el mismo que el anterior que presentó al Parlamento, se lo tumbaron al señor Sánchez esta vez sí. Ni la senda del déficit. Va a ser la primera vez que un presupuesto vaya sin techo de gasto y sin déficit. Ya eso es preocupante, lo que contiene todavía más. Los presupuestos anteriores eran los más sociales que se habían hecho en la democracia, ¿no? Eso fue lo que se vendió, ¿no? ¿No te acuerdas, Arcadio? No, yo no me acuerdo de eso. Sí, eran los presupuestos más sociales. Son estos, ¿no? ¿Tú eres de los que... No, son los anteriores. Ah, sí. Los anteriores. Se dijo aquí y se publicaba, porque había unas enormes invenciones en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay bastantes avances sociales. Entonces, claro, cuando hay bastantes avances... hay un montón. Montones. Mire, yo tendría que haber empezado, tendría que haber empezado diciendo que a mí me gustaría que se aprobaran los presupuestos. Sí. Esa era mi intención. Lo que pasa es que me gustaría que se aprobaran. Pero el propio Pedro Sánchez y compañía, si le aprueban el presupuesto, le hacen una gran faena, porque a los 3 meses se pondrá en evidencia que no lo pueden cumplir. Estás invitando al PP y a Ciudadanos a que se sumen, para que así se hunda España. Yo no tengo nada que ver con eso. No digo yo, pues puede ser que sea también una invitación, oye, pues si se aprueba esto, pasa, oye, pues como yo recuerdo aquellas palabras del señor Montoro hablando con Anorama cuando decía deja que España se hunde, que ya vendremos a salvarlo, pues oye, me parece muy buena la invitación al Partido Popular y a Ciudadanos para que se sumen, ¿no? Y así después vienen a salvar España, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando es un poco de las contrapartidas, ¿no? Del pacto tenebroso del Señor de los Anillos y este tipo de cosas, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hay gente que se asusta, ¿no? Hay gente que a lo mejor hasta prefiere, en vez de que le pongan el salario mínimo a 900, que lo pongamos a 450, así contratan a mi mujer y a mí a 450 cada uno, y por lo menos creamos empleo, ¿no? No sé lo que estará pasando por la cabeza de la gente, pero me gusta mucho lo que acabas de decir, eso, ¿no? Que yo creo que debería de aprobarse, porque entonces le ponemos en un problema y tal, porque por lo visto la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea son imbéciles. Entonces, claro, si esto va a la Unión Europea y la Unión Europea los aprueba, porque cuando fueron los del PP también los cambió la Unión Europea, ¿vale? Y hizo cambios, puede ser que con este también lo haga, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos intervenidos, que la gente se cree que aquí somos libres de hacer lo que quiera, que se está hablando del techo de gasto. España está intervenida, como está intervenido otros países, y ellos lo van a analizar. Va a ser muy difícil explicar que si la Unión Europea, con los cambios que deba de hacer, se aprueba esos presupuestos, que se venga aquí y que estos cambios sociales, que no son los mejores presupuestos sociales de la historia de España, será hablando del pasado. Yo creo que todavía hay que ir mucho más adelante, ¿no? Porque hay países como Francia, como Finlandia, Alemania, que tienen un salario mínimo mucho más elevado, ¿no? Entonces yo creo que acercarnos en el salario mínimo a ellos está muy bien, ¿no? Bajar el IVA cultural o, por ejemplo, la subida de las pensiones está muy bien, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que, bueno, que irán saliendo aquí, o intentar frenar de alguna manera a través de la creación de viviendas, frenar el alza continuado de los precios de las viviendas, ¿no? O que lo que todo el mundo piensa, ¿no? Quien más gana, más paga, ¿no? Ha habido países durante la crisis donde las propias, digamos, clases más altas en cuanto a renta le pedían a su propio gobierno que le subieran los impuestos para ayudar, ¿no? Aquí en este país ya hasta la patronal empresarial está nerviosa, ¿no? Entonces, bueno, aparte de contrapartidas y el miedo, que es lo que viene detrás, seguro que España se rompe, está el tema de la propaganda. Después está un razonamiento de, va a haber más gasto, es curioso que no hable de ingresos, Ignacio, sino, va a haber más gasto, y si hay más gasto, hay más déficit. No, será en función de los ingresos que se prevén, ¿no? Pero se olvidan de eso. Y si hay más gasto y hay más déficit, por tanto, hay más paro. Y entonces vendremos nosotros a salvar España. ¿Usted se ha leído el documento entero? No. Es que ya me parecía a mí que no, porque yo a usted lo tengo por una persona seria, de los pocos socialistas serios que conozco. Usted es uno de ellos. Los demás no me parecen nada. Son opiniones. No son opiniones. Mire, solo el próximo jueves vamos a hacer un programa hora y media con los vídeos de las mentiras.
ya no solo de Ábalos que presentamos aquí, sino del propio Pedro Sánchez, contradiciendo todo lo que está haciendo ahora y todo lo que está haciendo Pablo Iglesias, y que ustedes se están tragando enterito en beneficio de Podemos, que estaba, digamos que desde el punto de vista electoral casi muerto, y que ustedes han resucitado. Ya veremos cómo acaba eso para ustedes. Pero mire, ¿dónde están los presupuestos sociales? ¿Dónde están los presupuestos sociales? Pues, por ejemplo, hay 516 millones para dependencia, las pensiones más bajas suben un 3%, se va a reducir el IVA para determinados productos, se aumentan las partidas para becas. Los 900, por ejemplo, los 900 euros no son. del incremento del salario mínimo, lo que va a producir es paro. Yo no sé si usted ha llevado alguna empresa alguna vez, pero para que una empresa funcione correctamente, el empleado tiene que producir un beneficio de alrededor, para ese sueldo, de 1.800 euros, 1.700, 1.800, que no se va a conseguir, y por lo tanto la gente estará muy contenta con los presupuestos sociales, pero en su casa, en el paro. Hablan de hay que poner impuestos a los que más pagan, y entonces resulta que aquel impuesto que le iban a poner a los bancos para que los bancos pagaran más porque tenían muchos beneficios, de ese impuesto, nada. Ahora lo que han puesto es un impuesto a las transacciones que pagamos todos nosotros, porque hasta el que tiene una tarjeta de crédito paga esa transacción que no la va a pagar la señora Botín. Va a pagar usted con su tarjeta y aquellos señores también. Habla de que en la Sonsimi y en la, ¿cómo se llaman las sociedades estas de inversión, que además las puso en marcha el PSOE, van a recaudar 320 millones. Y sin embargo, del impuesto de gasoil, que prácticamente el 50% de la población española tiene esos vehículos, resulta que van a recaudar 670. Ustedes, con los consejos de Podemos, se están cargando a la clase media, porque lo que busca aquí Pablito Iglesias es nada más que, mientras peor, mejor para ellos, y solo para ellos. Un ejemplo, ustedes están apoyando en Madrid a la señora Carmena como alcaldesa, y dentro de 38 días va a cerrar el centro de Madrid a los vehículos. El Viernes Negro, día de venta por excelencia, cierra el tráfico el centro de Madrid, y las pymes se van a tragar con mojo canario todas las ventas que no van a poder hacer por esa fecha, y el PSOE callado. Pero es más, Podemos, en el Parlamento catalán, a iniciativa de Podemos, se reprueba al rey. Además, Pablo Iglesias diciendo que el rey no lo ha votado nadie, falso, porque la corona está contemplada en la Constitución, que fue votada mayoritariamente por todos los españoles. Por cierto, a Podemos no lo ha votado nadie para que esté dirigiendo en el gobierno, y lo está dirigiendo. Podemos sabe que si tumba al rey, está tumbando la Constitución y está tumbando a España y a ustedes. Porque, perdónenme que se lo diga así, usted no es socialista. Tenemos un lerdo en la presidencia del gobierno, con un gobierno de lerdo que le están haciendo caso a Podemos para destruir España. Y vamos a una dictadura. Y no vale aquí que salga el Pablito Iglesias diciendo, es que Billy el niño estaba en una comisaría. ¿Cómo? ¿Cómo que Billy el niño estaba en una comisaría? ¿Y Otegi, que es un asesino, que es un terrorista, que se reúne con Zapatero, que está defendiendo el régimen dictatorial de Maduro, que tira a los concejales de la oposición desde un 10º piso a la calle? De eso no dicen ustedes ni media palabra. Es una vergüenza el Partido Socialista. Me quedo a gusto. Ya no digo más. Se ha notado, se ha notado. ¿Y le contesto yo o cuando me toque? Cuando quiera. Yo estoy Vamos a en ver. mi turno. Usted sí ve... De todas maneras, por alusión, quiero también decir algo. También, perfecto. Vamos a ver. Tampoco he visto la alternativa, es decir, ya existía... Es que gobiernan ustedes. Sí, no hay alternativa, gobiernan ustedes. Sí, entonces... Que dijeron que nunca iban a gobernar con los partidos independentistas, y ahí están con ellos. Se tiene pactos con ellos, no son, ahora dijeron que no lo iban a hacer. Pero lo mismo que aquí se ha hecho pacto, ya pusimos el caso del Partido Popular cuando hizo los presupuestos en San Sebastián. ¿Y cuándo dijo el Partido Popular que no pactaba con el PNV? Pues ya No, con Bildu no.
Con ¿Bildu no lo ha hecho? Con Bildu ¿Lo nunca. saco otra vez? Con Pues Bildu yo nunca. lo traje. Con Bildu nunca. Con Bildu. No. Con Bildu sacó los presupuestos adelante. ¿Quién? El que era el alcalde del PP en San Sebastián. No. Bueno, El pues PP vale. apoyó el PNV, no a Bildu. No, bueno. No a Bildu. Yo estaba con Otegi bueno, es un se publicó, yo no he visto terrorista vale. sentenciado. Bien, no, es que tengo hasta la foto, ¿sabes? venga, sáquelo. de que sacó en los medios. Sáquelo. Con Bildu no. Entonces que vaya hablando él, no va a estar todo el mundo esperando conmigo. Bueno, yo lo que quería decir cuando me decía, claro, el argumentario del Partido Socialista, poco más o menos, es que quieren hacerle sentir a uno culpable porque que yo no he atacado al aumento del salario mínimo. Yo no tengo ni siquiera argumentos para atacarlo, aunque los hay. Y no los uso yo porque yo no tengo esa, digamos, posición social, empresarial, pero sí veo y leo y escucho. Es que esta mañana, oí en la radio a Pablo Echenique, que sabes quién es, El defraudador. el secretario de organización del PSOE, que dijo esta mañana que el salario mínimo, cuando le preguntaba al periodista que si le parecía bien los 900 euros, dice, no, me parece mal, hemos pedido 1.000 euros, pero el PSOE se ha opuesto. O sea que si el PSOE pone 900 y no pone 1.000, no estará tan contento ni siquiera con esos 900, pero bueno. ¿Sabe cuánto supone para los autónomos esa subida, que es de un 22% al 22% a los que tengan asalariados? 400 euros más en su cuota de autónomo al año. Esos son los presupuestos sociales. Entonces, realmente yo creo que el Partido Socialista está metido en un buen lío, y eso se nota y se ve, y además yo creo que ahora mismo han encargado a Pablo Iglesias que sea el que se reúna, el que consiga los votos de los independentistas, que les hace falta, porque, oye, no se olviden ustedes que Republicana y Convergencia Democrática de Cataluña son 17 votos. Son 17 votos importantes. Sin esos votos no consigue sacar adelante los presupuestos. Por eso yo empecé mi intervención diciendo que no se van a aprobar. Y esto, que es una afirmación así que no tiene otro fundamento, el saber que esta gente no van a poner su voto ahí porque lo que están pidiendo de ninguna manera van a poderlo aceptar el Partido Socialista a esos 17 votos que representan los independentistes. Acabo de pasarlo. No. Yo digo que no creo. A ver, tú estás... Cuéntalo, Juan Manuel. ¿Puedo leer el titular? Sí. Pero vamos, que en internet lo pones y te aparece. Lo que estoy diciendo es que en realidad a mí me parece bastante claro, porque cualquier observador que lea los periódicos, que escucha la radio y ve las intervenciones, sobre todo las entrevistas, ya no ni siquiera ya los artículos de opinión, no, porque esos son artículos de opinión, entrevistas y valoraciones personales de los actores principales, de los líderes políticos, del señor Iglesias, de Pedro Sánchez, que no se sabe nada porque no habla. Que esa es otra de las cosas que me tiene asombrado. Cuando Rajoy resulta que era poco más o menos, que no comunicaba, lo hacía a través de plasma. Y aquí quisiéramos que el señor Sánchez hablara, aunque sea a través de plasma, pero es que no se prodiga, no cuenta, no sabemos muy bien ni siquiera qué está pensando. Yo creo que él ha constituido un gobierno, que es un comité electoral, que él sabe perfectamente que tiene que afrontar una serie de campañas que vienen ahora, y lo está haciendo pues con todo el convencimiento de intentar salvar el pellejo, y le importa poco pues el desarrollo del país, la situación económica, le importa menos o nada. Si lo que le importa es hundirlo. No me extraña. Sí, no, es que tiene un pacto con el diablo, según leí yo. No, con el diablo no. Sí. Casi. Lo que pasa es que no es católico, pero bueno. Casi. Pero el diablo se junta con cualquiera. El diablo sí es católico, Sí, el diablo se puede juntar perfectamente si a cambio de que le des dinero al diablo, el diablo te coloca como presidente en el Congreso de Diputados, en la presidencia de la mesa del Congreso. No, estamos hablando de realidad. Eso es mentira. Estamos hablando de realidad. No, estamos hablando con ironía. Es decir, se dio dinero, ¿no? Se dio dinero para poder tener la mesa del Congreso, ¿no?
Pero para eso no hay, ¿Tú crees problema. que existe una posibilidad de que la mesa del Congreso sea otra distinta al partido que Yo no sé, entonces para que le da dinero. Pero lo que yo- Pero lo que- bueno, a mí no me gustan las Pero no peleas. lo está diciendo usted, porque aquí nadie está sobornando a nadie. Usted lo está diciendo. Y se paga, ¿no? No, usted lo está diciendo como si hubiese un soborno y está No, faltando un a la soborno, verdad. no, simplemente Usted hay un está haciendo pacto. demagogia barata. El PNV, barata. bueno, Coalición Canaria, No, hay una mesa que se vota entre todos los partidos y habiendo ganado las elecciones del Partido Popular, lo lógico los es votos que necesarios. el presidente No, lo lógico fuera. no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Ah, no. No, porque al final lo que cuenta son la suma de los votos, ¿no? Claro, y el Entonces, PNV claro, y el entonces PNV. cuando se le dio dinero, también está publicado. Pero bueno, será mentira. No. Sí, está No, publicado. usted Y no se se dio le da dinero al dinero. PDCAT. No se da Se dinero. da No se da un- dinero. Bueno, no es. Vamos a ver, la gente lo entiende perfectamente. Sí. No, no, como a usted cambio lo está de ese diciendo, voto como favorable, usted lo está diciendo, habrán no. ayudas, pero que si al final es eso. Al final es eso. Al final es. A mí la frase famosa, y te voy a decir quién lo dijo en concreto el señor Bañola de Coalición Canaria. Y yo no, y lo tengo en prensa escrita, porque lo tengo guardado muy bien, ¿no? En un altar. Y sí, en un altar, igual que una vez el consejero de Industria también dijo muy importante, en la que decía que a los canarios hay que decirles que en Canarias no puede crear empleo para 2 millones de personas. Hay que decir la verdad y que los canarios deberían de formarse. Esa es una cosa que a mí siempre se me ha quedado. Y otra Bañola, lo dijo el consejero de Industria, no sé quién era en aquel momento. Bien, le toca a Ignacio, venga. Yo te digo. A mí, sinceramente, Juan Manuel me ha convencido. Sí, no, me ha convencido me alegro. absolutamente. Me alegro. Me ha convencido absolutamente de que esto es un desastre de presupuesto. Sí, sí. Sinceramente te lo digo, porque, mira, tú has puesto un argumentario diciendo en primer lugar de los presupuestos sociales, no recuerdo cuándo se habló de los presupuestos más sociales de la historia. ¿Lo dijiste tú? Más sociales de la Sí, historia. sí, sí, Yo, sí. bueno, Sí, sí. Son los puestos. no lo sé, ¿no? Sí, sí, Yo sí, no, sí, sí, sí. dudo mucho que haya dicho los más Yo sí, sí. sociales de la historia, pero mira, escúchame una cosa que te voy a decir. Y lo basas en que ahora son los presupuestos para educación y sanidad. Hay más. Bueno, basaste Hombre. y diste un dato que son... Lo de educación es mentira, porque lo de 0 que- a 3 años, es esta que- tarde he oído al de Comisiones Obreras diciendo que eso se necesitan 10.000 millones. por ejemplo. Y que solo hay 300. Vale, pero es que ha dado un dato, ha dado que yo he oído bien, que hay 516 millones para dependencia. Me gustaría conocer más datos, entre otras cosas porque educación y sanidad son competencias transferidas absolutamente a las comunidades autónomas. Vale, entonces me gustaría tener más datos de ese mes. Claro, pero has dado más datos, ¿eh? Has dado más datos. Has dicho que la subida de las pensiones mínimas es un 3%. No lo entiendo muy bien cuando... No lo entiendo muy bien cuando se había hablado de que la subida de las pensiones mínimas iba a ser un 6%. No. Sí, sí, Las sí. que subieron Sí, sí, fueron, sí. las que subieron Sí, fueron las mínimas. un 7,9 Hay dos que pensiones eran no mínimas, las pensiones contributivas No, y las pensiones de individualidad. No. ¿Sí? Sí. No. Bueno, perdóname, Bueno, vale. entonces explícame. No, yo te entiendo. Explícame cuáles son las pensiones mínimas. Vamos a ver. Se había producido una subida. Correcto. ¿Vale? Fundamentalmente la individualidad y las pensiones no contributivas que llegaron al 7 y pico, ¿vale? Eso. A esa por un lado. Bueno, y este del 3% en realidad es algo que ya se tenía pactado, incluso amigo. que ya se tenía pactado incluso en la época de Rojas para hacerlo en dos Que en 2 años. eso iba Y lo yo, que se hace es entonces, y pero lo que 3%, pero si Sí, estábamos hablando de un 7, acabas de decirlo tú, un no, 7. vamos a Bajamos ver, del en 7 al general, 7. vamos a ver. Lo que se había pactado hacerlo en 2 años y ahora lo que quiere hacer el gobierno es Bueno, en un año. vale, es que un 3 por 2 son 6. Bien. No, Juan Manuel, no se sostiene. No y es te eso. digo más. Una te digo cosa más. son las Hablaste pensiones. también Venga. del que el salario mínimo, había algunos que lo querían colocar en 450 euros. Debe ser. Yo creo que, bueno, iba a decir mentir de esa forma, no quiero decirlo porque creo que no lo haces así. Mira, la realidad del salario mínimo interprofesional es que ya estaba pactado y además ese pacto estaba con la COE y los sindicatos. Estaba pactado 850 euros hasta 2020. Un 8, un 4 y un 4. Eso no es papel mojado ni era eso Ya. estaba firmado Sí. por el gobierno, por la patronal y por los sindicatos. ¿Qué significaba eso? Que hay un progreso hasta el salario mínimo interprofesional que tenía que llegar a 1.000 euros. Bueno, probablemente tiene que acercarse a 1.000 euros. Y yo creo que eso lo discute poca gente, que tiene que estar en el entorno de los 900. Y ahora, subir un 22% en el mismo año, cuando ya había un pacto social que estaba firmado por los sindicatos, por la patronal, por el gobierno. ¿Por qué ir contra el déficit en algo que podemos hacer en más tiempo? ¿Por qué ir contra los autónomos? Los autónomos, la base de cotización sube a 1.050 euros. ¿Sabe lo que significa eso? Que los autónomos van a pagar la base mínima de 278 a 313 euros a partir del 1 de enero de 2019. Significa, otra vez,
¿cómo se llama? Economía sumergida. Significa Seguro. que hay un coste salarial al menos de 3.000 euros. Significa que cada contrato que hace un autónomo le cuesta 3.000 euros más al año. Significa que la economía es menos competitiva. Significa más paro, sin duda alguna, por eso lo dije al principio. Entonces, claro, cuando me estás dando datos y después hablas de los ingresos, no hables de ingresos en la primera, y es verdad, pues uno no tiene tiempo para todo. Y ahora vamos a los ingresos. Es que ese es uno de los grandes problemas. No que yo no lo hablara en la primera intervención, es que los ingresos ¿de dónde vienen? Vienen de la gente del diésel, por ejemplo. Sí. Una de las mayores partidas de ingresos del diésel. ¿Quién utiliza el diésel? Los autónomos, por ejemplo, la gente de la agricultura. ¿Cuánta gente de la agricultura utiliza el diésel? A eso vamos a cargarle los impuestos. A los autónomos. Oiga, vale, que los ingresos ¿de dónde vienen? Es que irremediablemente este presupuesto va a más gastos, más impuestos y más paro, irremediablemente. Bien, lo del tema del diésel, evidentemente la gente que son profesionales no se van a ver afectados, ¿vale? El tema del tema del diésel tiene que no se van a ver esas personas que utilizan el automóvil para su trabajo no se van a ver afectados por el impuesto. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho el Porque gobierno. es exento. No, ¿Por qué? ¿No es así? Eso Pues sí. No es así. No es así. Bueno, Y los transportes públicos, que no se van a ver afectados, resulta que no se van a ver afectados porque van a estar subvencionados y lo pagamos nosotros. Pues vaya negocio. Vaya negocio. yo lo que digo es lo que hay. Cada uno puede creer lo que quiera. No voy a estar en debate Esto como no, antes. esto no es una cuestión de fe. No es una cuestión de fe, no. Ustedes se trabajan muchas veces con la fe, porque cuando yo traigo lo del tema que le enseñé a usted, esto por lo visto no es cierto. Léalo, lo otro no es cierto. léalo, lo otro no es cierto. léalo. Claro que lo he leído, no lo voy a leer otra No, vez. no, Si léalo quiere que tanto. hable. Porque el propio señor del PP dice defiende. que no defiende, dice que si Bildu lo apoya, perfecto, que a él no le parece mal, lo pone ahí y nada más. Él habla aquí de que además... Léalo. Él, otra vez, prefiero... No, léalo al altavoz, me refiero. Si ya me lo quito de aquí. ¿Cómo? Dices tú que prefieres hablar de cosas importantes. De cosas más Si eso no importantes es que esta para no hablar de esto. porque Maroto lo trae. defiende sus pactos con Bildu. Que lea ese Y es desea el que titular. cunda el ejemplo. No, ese es el titular. ¿Vale? Lea la letra pequeña, por favor. Claro, Que es lo que yo leí. Bien. Pero perdóname, San Sebastián no, por eso te Álava. quería decir al principio, Álava. que decía, por No eso sabía cuál era. no me he dicho La al principio. alcaldía. Exacto, no La era San alcaldía. Sebastián. Pues aquí yo no traje la gafa. Bueno, igual, lo leemos el próximo día. Vale, perfecto. Venga. Y yo lo imprimo. Pero Juan Manuel, Bueno, perdóname un inciso, sí. ¿de verdad tú estás diciendo que el Partido Popular se apoya en Bildu para aprobar algo? ¿De verdad lo estás diciendo? yo estoy hablando simplemente de este ejemplo, De- de cómo, bueno, vale, de, vale. de cómo Vale, muchas sí, veces vale, estamos entonces lo utilizando admitimos. pactos que cuando a uno le interesa les parece bien y cuando lo hacen otros no. Sí, ¿De verdad estás Simplemente- diciendo que el Partido Popular se simplemente. apoya en Bildu? Yo no estoy hablando de que se apoye en Bildu, estoy hablando de por qué los pactos con... Sí, ¿en qué se basa el Partido Popular para hablar los pactos oscuros? Porque esto con los independentistas, con esto con los no sé qué. En una reunión, por ejemplo, del señor Zapatero con el señor Otegui, Sí. que nos enteramos... por ¿Hay algún ejemplo, problema? Por ejemplo. ¿Cuál es- Sí, ¿Hay sí. algún problema? Yo ¿Cuál es sí el tengo problema? problema. Y las víctimas del Sí, terrorismo creo que también. porque incluso hasta el Partido Popular se ha reunido con Pero que lo diga. en la época de ETA, se Bueno, ha reunido con eso. cuidado, Entonces, no, oye, vamos no, a es ver. que es bueno hablar para solucionar las cosas, ¿entiendes? Lo que no se puede hacer ya vimos a lo que nos llevó en Cataluña simplemente por no hablar. Vamos a ver. ¿Entiendes? Entonces Vamos a ver. yo Vamos no a quiero ver. mezclar las cosas. Los Vamos a ver. gobiernos del PSOE y del PP se reunieron con ETA para tratar de acabar Perfecto. con el terrorismo. Bien. normal. No es lo mismo que esta reunión de ZP, enviado por el presidente del gobierno, aunque después es tan cobarde que dice que no, para tratar de que Bildu apoye los presupuestos. Aquí ya no hay un problema de acabar con el terrorismo, es para que aprueben los presupuestos para que el presidente lamentable que tenemos siga unos meses más en la Moncloa. O mucho más. Y nada más. O sea, simplemente se ha estado hablando para apoyar los presupuestos, ¿no? De la misma manera. Con un asesino. De la misma manera. Mire, es que no es un problema solo de apoyarse en los independentistas, es que además el PSOE No, el problema es y que no quiere, Podemos está apoyando a gente que, por ejemplo, un asesino condenado a la cárcel que le puso las bombas, no sé si usted se acordará, yo sí, abultó pegada en el pecho y quiso saltar por los aires a él y a su mujer. Ese es el que está apoyando Podemos y el PSOE. Y hablaba con él, perfecto. Entonces, lo ¿Está que en yo... el Parlamento? Sí, perfecto. Está en el Parlamento porque la gente lo vota, eso es la No, democracia. en el Parlamento catalán. Está, Venga. que no hay ningún problema. O sea, Venga, va. igual que cuando lleguen otros, no hay ningún problema. O sea, aceptamos los votos de la gente o no Lamentable. aceptamos los votos de la gente. Entonces, Una cosa es que la gente que Vote y puede otra cosa tener que las no. razones que lo vote, Vale. y otra cosa es que un gobierno de España, del Estado español, de mi país, se siente con un asesino para eso.
Allí lo habrán votado los 15.000 tíos de turno. Perfecto. Locos hay en todos lados. Los presupuestos, ¿vale? No Sí, estamos claro. hablando de romper España. Sí, sí, Entonces, estamos hablando de romper España. Sí, sí, bueno, pues vale. Sí, sí. Ustedes van a conseguir que esto ocurra. Y si no, el tiempo. Lo guardaré en mi mente bien guardado. Guárdalo en la mente para porque cuando se- desde hace años vengo diciendo lo mismo. Aquí está el Cadio como testigo y terminaremos así. Entonces, también hay que tener en cuenta que el hecho de que se pase a cobrar 900 euros, aparte de acercarnos un poco al modelo europeo, que va en continuo aumento, y que, como aquí se ha dicho, ¿no? Pero si había un pacto a 3 años, bueno, pues entonces todos deberíamos de alegrarnos que un pacto a 3 años para llegar a esos 900, 850, que se haga en un año, no sé cuál es la molestia que se puede adelantar. Porque ¿no? los empresarios a no lo 3 pueden años, asumir. a 3 años, sí, Que los empresarios no lo pueden sí, asumir. seguro que no lo pueden asumir, Claro pero que sí no. pueden asumir lo que estuvimos hablando el otro día, ¿De qué? cuando el Ministerio de Trabajo le mandó carta a 87.000 empresas, ¿vale?, de que tenían a las personas trabajando de forma fraudulenta, y hablábamos de que habían 10.000 trabajadores trabajando de forma fraudulenta en Canarias. Eso sí lo puede admitir este país. Eso sí lo puede admitir la comunidad Pero que canaria. tiene que ver una cosa con la No, otra. es que lo que digo Porque yo, Usted, entonces, está, que usted está hablando. entonces, claro, hablamos de economía sumergida. Claro, y claro. La que van a multiplicar Claro. usted No, por si la 4 economía ahora. sumergida le La que llamaría van a- usted a todas esas personas que estaban trabajando de ¿Y forma qué? fraudulenta. Se les ¿Y qué? busca y se les sanciona. Ya está, Y pues, está. pues lo mismo, Pero lo eso- mismo haremos después. ¿Después de qué? Después de que las No, empresas no, existen. vamos a ver, ¿cómo que de ¿Usted las no empresas que no entiende existen? un trabajador autónomo que tiene una empresita de teja al cuarto no es Ana Botín? Que no es eso. Pues por lo mismo que se puede entender que eso. va a tener que echar a la calle a uno o a dos. Pero es que son tan obtusos que me parece increíble. ¿Eh? Por lo mismo que no se puede entender eso, tampoco se podría entender ¿Qué? que las grandes corporaciones que tienen beneficios superiores a 20 millones de euros ¿Qué? coticen igual que la pequeña y mediana empresa. ¿Sabe Y cuánto- ahora se le ha subido. ¿Sabe cuánto le van en los presupuestos a suponer de ingreso eso ahora a las grandes corporaciones? 337. Pero le parece bien que coticen igual. O sea, la pregunta es- Son ustedes. No, le pero van a vamos, sacar hasta a ahora- la clase media por el impuesto del A la- gasoil ¿cuál es la el clase- doble cuál es la de las clase grandes media? corporaciones. Los que van a tener a pagar porque se les por las rentas de mayores de 130.000 euros. ¿Y qué? ¿Y qué? Y que eso es poco. Bueno, Coño, pues haga eso lo número, aprobamos. por favor, haga números, no haga demagogia. No, yo no estoy Resulta haciendo demagogia. que esas dos partidas, las demás del IRPF por encima de los 130, de los 130 y el impuesto a las grandes corporaciones suma menos que lo que le van a cobrar Entonces Europa por el dirá que impuesto no. del gasoil. Entonces Europa, que nos ha permitido aumentar... Europa, ¿sabe por qué va a agachar la cabeza en este tema? Ah, sí. A ver. ¿por? Porque el problema no es España, el problema es Italia en este momento. Y por eso nos va a decir que No, sí. por pues eso no perfecto, se va a entonces. meter en lío. Perfecto. Pero ustedes, Sí, pero a nosotros sí nos van a meter No, en no, un pues, lío. pues entonces meteremos a Europa también, ¿no? Porque formamos parte de ella, ¿no? Estaremos más intervenidos Mire, entonces. yo no, dudo quiero, que Europa yo no lo haga. quiero discutir ridiculez. No, la yo verdad. tampoco discuto, yo simplemente lo que estoy utilizando el razonamiento para ir más allá. No, si lo que usted utiliza es la razón, apañado está. Pues Apañado estamos. puede ser el razonamiento que yo hago, ¿no? Bien. Usted, don alcalde. No, sí, yo creo que habría que dar un cambio de tercio porque la verdad que esta noche estamos un poco... Yo estoy asombrado porque estoy yendo a Juan Manuel y no me lo acabo de creer del todo, porque una cosa es que se puede ser de un partido o de otro y utilizar, digamos, con cierta, pues en fin, reconocimiento también y cierta humildad los datos y decir, bueno, pues mira, las cosas están difíciles, las cosas están mal, vamos a ver, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y otra cosa es tratar contracorriente, defender lo indefendible, porque es que te estoy oyendo hablar y yo no quiero ir tampoco muy lejos, sino aquí en Canarias, sin ir a ningún otro lado, como el Partido Socialista, resulta que cuando estaba en el gobierno con Coalición Canaria, aquello era estupendo, fantástico, genial, y resulta que cuando salen del gobierno, pues resulta que en estos instantes Coalición Canaria es lo peor del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de bandazos no se pueden dar. Cuando estaba gobernando Rajoy, pues este país iba a fondo. El tema de Cataluña era no había allí no había, que se dijeron tantas cosas, no había iniciativa, se había perdido por completo, digamos, el pulso, etcétera, etcétera, y ahora entramos los socialistas y vamos ahora a arreglar todos los problemas. Y resulta que están peor, que las cosas en 4 meses han empeorado ostensiblemente, pero es que además, es que es muy visible, y a mí, que en estos instantes, lo que decíamos hace un momento, se le haya dado, porque se le ha dado oxígeno a los independentistas, desde que entró
en la Moncloa, porque dice que, ¿cómo era? Esta semana tenía Sánchez la fórmula, era, por lo visto, ahora se trataba de hablar, después de dialogar y después de ejecutar el acuerdo. Pero resulta que lo que está haciendo es dándole, yo creo que de manera equivocada, bastante aire a los independentistas, incluso le están dando como cierta razón para que persistan en la idea, cuando están, yo creo que pasándolo mal, porque están entre ellos mismos divididos, y en vez de aprovechar eso, lo que hace, es que le dan aire. Sí. ¿En qué? Si están divididos. Como que lo recibe la Moncloa, empieza, ahora mismo acaban de aprobar en el Parlamento una moción que es totalmente infumable en contra del jefe del Estado, y ahora mismo pues el PSOE dice vamos a intervenir pero lo enfrío, ahora no, déjalo quieto. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? No. No lo han hecho. No lo dijeron. No lo han hecho, ¿no? Y Pedro Sánchez enfrió diciendo que ya veremos, que lo que sea. Estoy intentando ser muy suave y resulta que todavía te veo a ti, te veo en la postura y te vas radicalizando. Yo no. Ahora, tampoco no, cada vez te vas radicalizando más. Y entonces yo te digo, Juan, te lo digo con afecto, de verdad, me parece que el Partido Socialista se tiene que hacer mirar esto, porque no está en esa condición de apoyo social que quieren presumir, no la tienen en ningún lado. Mira, solo falta ahora que pierdan el gobierno de Andalucía. Tú has dicho que el presupuesto es propaganda, oye, pues propaganda pura y dura. Por eso te digo, oye, pues por lo menos como el papel aguanta todo, ¿no? Ya veremos después, ¿no? Es propaganda. Si vamos a las resultado de un pacto oscuro. Desde el minuto 1, cuando entró en la Moncloa, todo ha sido una serie de titulares de periódicos y de pues Pedro Sánchez no aparece en los medios, los titulares lo habrán dado los ministros. No, elaborados por la Moncloa. Bueno. Sí. Pero Sánchez está desaparecido, o sea, que nada más que a viajar y a utilizar el avión y a echarse con la dona. Hablar con los medios, que tiene. ¿Sabe lo que pasa? Que a mí me gustaría que esta tertulia fuera seria. Y usted no está haciendo seria. ¿Cómo que no? No. Bastante. Si usted quiere... Bastante. Yo estoy utilizando los argumentos que se han utilizado para y otros. empezamos así payasadas y lo hacemos. No, payasadas no. Pero es que aquí, aquí es simplemente de lo que se está atacando. O sea, a mí cuando me digan que hablemos de payasadas, aquí no podemos hablar de payasadas. pactos oscuros si no se demuestra que hay pactos oscuros. Ahora resulta si no se puede demostrar... Vamos, claro, es que da la casualidad, le voy a decir una cosa, da la casualidad que se habla de ese pacto. Bien, pues entonces los presupuestos van a salir y sin embargo están como están, ¿no? Entonces, si no salen los presupuestos. Si Europa te va a permitir que tú puedas aumentar en 6.000 millones esos presupuestos, ¿en qué los gastaríamos? En vez de atacar lo que tiene, ¿en qué? Podríamos decir, oye, pues nos parece muy bien que vengan 6.000 millones de euros más, que sea importante que nosotros podamos gastarnos más dinero, pero ¿invertirlos en qué? Fíjate, Juan Manuel, que me voy a quedar un momentito solo con esta última intervención. Has dicho que Europa te permita gastar 6.000 millones. Llevas 2 semanas al menos o 3 diciendo que Europa ya nos ha permitido gastar 6.000 millones de euros más. Eso es el planteamiento hasta ahora. Ahora creo que ha cambiado la alocución en el sentido de que Europa nos permitirá, si aprueba este déficit, no sé qué cambio ha habido. Eso como no sé si me expliqué bien. Quiero decir que hasta ahora has defendido que ya Europa nos había aprobado ya 6.000 millones de euros y ahora estás diciendo que nos aprobará. No, por eso, vale. Yo insisto en lo del vale. Yo creo que es importante. Aparte de la clase de lengua, nos permiten 6.000 millones. ¿Nos permite o no nos permite? O sea, bueno, no lo sé, yo en este momento como que no lo sabe, está aprobado, o sea, tiene presupuesto, hay 6.000 millones. ¿En qué lo gastaría? ¿En qué lo gastaría? Sí, pues ya lo sabe. ¿Europa ya ha aprobado este presupuesto? No ha aprobado los presupuestos. Se ha conseguido, cuando se fue a Bruselas, se consiguió aumentar el techo de gasto en 6.000 millones, ¿no fue así? No, perdón. ¿En qué se fue? No podemos gastar 6.000 millones Europa más. Lo que permite es relajar el déficit de los países miembros. El techo de gasto lo aprueban los parlamentos. Europa lo que permite es relajar los objetivos de déficit. Europa tiene unos objetivos de déficit puestos para cada país desde la crisis. Un 3%, un 2%, luego se ha relajado. Eso es lo que permite, que pueden ser 6.000 millones. No te estoy diciendo que la cifra no, te estoy diciendo que lo que permite Europa es eso. Quería decir en ese sentido, pero mira, tú has basado y siguen basando, y probablemente el PSOE y Podemos, en una
puede ser que en una situación de inteligencia política en el salario mínimo interprofesional, ¿no? Su argumentario con respecto al presupuesto en eso. ¿Cuánto dinero dota el presupuesto para eso? Yo no he visto. 0 euros. Yo no he visto Eso no es un dinero que salga del presupuesto. El salario mínimo interprofesional en ningún caso sale del presupuesto. En todo caso saldrá las ayudas a los parados de 420 euros. Tal. Sí, El salario mínimo ejemplo, interprofesional sale de las se vuelve a empresas. recuperar Es las una ayudas. medida que no es presupuestaria. Que no es presupuestaria, es una medida política. Claro, con inteligencia. Ahora nos van a hacer todos centrarnos en el salario mínimo interprofesional. Que, insisto, ya estaba hecho, bueno, yo creo que sí, y por eso lo digo. Y lo que hacemos es adelantarlo. Pero no es una medida presupuestaria. Bajo ningún concepto el presupuesto tiene partidas presupuestarias para eso, porque eso lo pagan las empresas. Entonces, ¿estás de acuerdo en que se Eso lo adelante pagan o- las empresas. No, sí ha dicho. Y ahí va, te lo voy a responder porque iba. Tú has dicho antes que estaría bien que todos dijéramos que lo que iba a ser a 3 años está a 1. No, al contrario. Lo que está bien es hacer las cosas adecuadamente. Cuando uno hace un pacto, que además ya está firmado por la CEO y por los empresarios, para 3 años es porque en ese tiempo los empresarios podrán adaptarse y sus rentabilidades se podrán adaptar a eso. Pero no, va a ser algo imposible que en 3 meses se adapten. A partir del 1 de enero, además, Podemos ya ha dicho que quiere que esté aprobado y que esté en vigor el 1 de enero. O sea, es que los presupuestos, bueno, y en España lo hemos visto en los últimos años, dale junio, dale julio y dale octubre. No, además el 1 de enero, pues más todavía. Te digo que eso de 3 años a 1 o a 3 meses es inviable para la economía del país. Lo que sí es viable es para crear más paro. Vale. Entonces, todo eso, me imagino que estamos de acuerdo, pero la única diferencia con lo que tú estás comentando es que mejor hacer 3 años para que se adapten, ¿no? Que se adapten hasta llegar a los 900 euros en 3 años. 850 euros, Vale, 8%, 4 y 4, eso es lo que está firmado. Eso es lo que estaba, y esperamos 3 años, nada más. O sea, ustedes están de acuerdo con eso, bueno, pero era, 3 años. 3 años era hacerlo incluido el 3 años. 18, ¿vale? Estaba 8, 4 y 4 en 2 Entonces años está más. bien, Bueno, está puede bien. ser. Yo me alegro al Partido Popular que efectivamente eso está firmado. Entonces, por lo visto, ese tema está en función de que las empresas se adapten. Entonces, en vez de hacerlo a 3 años, nosotros lo decimos ahora y ustedes dicen que no, que lo mejor es 3 Difundimos la años. economía. Bueno, pues ya algo importante. Difundimos la Bueno, economía. y eso ya sabrán los expertos, ¿no? Porque también hablabas del tema de los subsidios de desempleo y tal. Antes había unas ayudas al subsidio de desempleo para personas mayores de 52 años, el PP lo subió a 55 años y ahora se recupera también las ayudas al desempleo para las personas con 52 años, ¿no? Yo no sé cómo se va a hacer, la verdad, pero sí sería muy interesante el que demos bastante, avancemos en la igualdad salarial en el empleo entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que también es importante, igual que seguro que será bienvenido, el aumento en el número de ayudas para las becas y menos tasas universitarias, ¿Qué ¿no? medidas hay en el presupuesto para la igualdad salarial? ¿Qué medidas hay? no termino que de entender yo me cómo- imagino que después eso se desarrollará. Ah, bueno. Pero eso simplemente son los presupuestos, es lo mismo. O sea, cuando el Partido Popular hizo esos presupuestos que eran de los más sociales, Me oye, pues queda- me parece muy bien. Me quedan 5 minutos. Yo no termino de entender cómo, reconociendo usted que no se ha leído el presupuesto, solo viene con las directrices del Partido No, Socialista. esto simplemente lo encontré por ahí y tal, y después Y- vi y- algunas y se pone medidas a hablar aquí. de los presupuestos sin haberse leído el presupuesto. El documento ese, de 50 páginas, si no se lo ha leído, yo no acierto a entender Pero vamos a ver. qué. Lo que dice aquí de la subida... Lo que dice el PSOE. Que dice- el salario mínimo interprofesional 900 euros, perfecto. Sí, Bueno, sí. yo no estoy diciendo nada que sea mentira, sí. estoy diciendo cosas que son verdades. Sí. Cuando Lo que no dice son las consecuencias de eso. No, lo de las consecuencias habrá que analizarlo. ¿Cómo que habrá Usted que cree, analizarlo? claro, porque usted piensa que, por ejemplo, que subir a 900 euros también aumentarían las cotizaciones a la seguridad social. ¿O no? Justamente a cargo de la empresa que no va a poder hacerlo. Bueno, ya veremos si se podrá hacer o no se podrá hacer. claro. Se verá. De los Es que todo es autónomos, sí, no, no, es- te lo y la explico, Juan alternativa, Manuel. la alternativa De los no autónomos se- automáticamente, porque la base Sí, bueno, sube a 1.050 euros, vale, automáticamente. perfecto. Yo espero que la gente no se asuste De por los lo que está autónomos escuchando aquí automáticamente. y por lo que está escuchando de mí. Espero que la gente no se asuste, ni los empresarios se asusten. Pero es la verdad, aquí hay cosas que deberíamos de revertir hace bastante tiempo porque la gente lo demanda. Revertir, ¿vale? Revertir. Cuando usted habla de la gente, ¿de qué gente habla? Oh, de los españoles que hablan el PP, cuando dice Sí, los de españoles... que hablan los como españoles- usted, Ah, que claro, son minoría también. en el Parlamento y están gobernando porque están entregando a España a los Pero independentistas. es que minoría, Ese es el tema. Es que minoría también era el gobierno del Partido Popular, que Sí, tampoco tenía sí, mayoría con absoluta. una gran y había que diferencia. pactar. Con Sí, una- claro. Sí, claro. No pacta con quien quiere romper España. Perfecto. Dicho por ustedes.
Dicho por usted, lo va a poder ver el jueves próximo. Cuando salga la careta, que tiene una jeta que se la pisa al presidente. Esas son cosas que yo nunca aceptaré de mi partido. ¿El qué? Que la gente, que utilicemos grandes titulares simplemente para llegar. Es lo mismo que lo utilizan prácticamente todos los partidos políticos, de decir cosas que después... Pero aquí, en España, en este duele momento, mucho más que ser Partido No es un Socialista. problema de doler, está jugando con fuego el Partido Socialista. Yo creo que no. Porque está pactando con gente que se quiere cargar a Sí, España. pero es que da la casualidad que no. El Partido Socialista ha dicho, una cosa son los presupuestos y otra cosa lo que ellos demandan. Nosotros no vamos a saltarnos la Constitución. Eso lo ha dicho, pero quien quiera escucharlo que lo escuche y quien no. Que el partido, el PDeCAT o Esquerra Republicana o Bildu quieren apoyar los presupuestos son para todos, seas o no seas independentista. Que el PDeCAT diga que no quiere las subidas salariales para los catalanes, que no quiere la ayuda a la dependencia. No es por descender a detalles, pero eso. se lo puedo descender en 3 cosas concretas. Venga. Ustedes, Partido Socialista, en Valencia, las actas del Ayuntamiento de Valencia no quiere que se redacte en español. Ese es el idioma oficial que está en la Constitución. Ustedes, el PSOE, no los independentistas, el PSOE. En Murcia, quitando la bandera española, que es el símbolo de todos los españoles. ¿Sí o no? Y permitiendo que un dictador del 3 al 4 como Pablo Iglesias esté tratando de cargarse la Constitución, porque ese es el único camino por el que un partido comunista llegaría al gobierno en España. Pues fíjate que al fin y al cabo los presupuestos van también a esos valencianos que piden que no se hable el español. O sea, estamos hablando de presupuesto, a mí me gusta mezclar las cosas. Alcalde, vamos al tema, venga. Si quieres mezclarlo, Venga. No, yo estoy perdido. yo sí. Yo reconozco que estoy totalmente perdido esta noche y no acabo de encontrar Que vamos mezclando muchísimas cosas de quién es uno y quién es otro. Mira, a mí me gusta etiquetar. yo te voy a decir una cosa. Prefiero hablar por separado. Yo sinceramente te lo digo, yo no me puedo tomar muy en serio no me puedo tomar en serio estos presupuestos porque desde el primer momento siempre he pensado que es un puro castillo de fuegos artificiales. Ahora mismo tenemos delante unos desafíos muy importantes. Pronto empezará el juicio de los que están detenidos, que llevan ya más de un año en la cárcel, creo que no es ni gusto ni del gusto de nadie, porque no es bueno que estén allí en prisión provisional. Entonces, cuando comience el juicio vamos a empezar a ver se va a empezar a ver la posición de cada uno. Porque eso va a ser, desde luego, yo creo que va a ser muy importante y crucial para el futuro de este país, si es que tiene futuro. Y con esto, pues no digo más. Yo creo que el sentido común es algo muy bueno de aplicar, y cuando uno ve que los presupuestos de España se pactan con alguien que sí quiere romper la Constitución, y además lo dice abiertamente que el rey no representa al Estado como es Podemos, y estamos en una monarquía parlamentaria, sí votada por los españoles, absolutamente votada por los españoles, no los de ahora, pero sí los de ese momento. Y ya quisiéramos parecernos, y me incluyo de verdad, ya quisiéramos parecernos los que estamos ahora, incluso los políticos a los que estaban en ese momento, desde mi punto de vista, votada por los españoles y preparada por todos los partidos, la Constitución española, y sí está. Y claro, y uno ve que se reúnen con el PDeCAT, con el señor Otegi, pues de ahí no puede salir nada bueno, Yo estoy convencido, puedes poner algún ejemplo puntual, pero de estos presupuestos no puede salir nada bueno. Bueno, yo lo que te digo simplemente, en este país hace tiempo que se acabó el tema del bipartidismo y que hay que hablar todos, ¿no? El conseguir que alguien que está luchando, que desea la independencia de Cataluña, pero que al mismo tiempo sea capaz de discernir la diferencia en los temas y decir que estos presupuestos los puede asumir, porque al fin y al cabo también se van a beneficiar los catalanes como se van a beneficiar los vascos o se benefician los canarios. Una comunidad que últimamente estamos mucho peor que antes, ¿no? Y que se pueda mejorar los salarios y que se pueda atender mucho mejor las pensiones y que se empiece a pagar mediante un equilibrio fiscal entre las rentas más altas y que las clases medias y las rentas y los trabajadores sean los que menos se toquen. Si consigues eso de los independentistas, imagínate, pero claro, es que ese es el problema, pero el problema a costa de que nos enteraremos, como dice Arcadio, ¿vale? Entonces no adelantemos cosas, no adelantemos. O sea, el hecho de que cojas a estas personas que quieren romper España y sean capaces, si es que lo hacen, de pensar que los presupuestos son una cosa y que su lucha partidista por una independencia
es otra cosa. Imagínate lo importante, que lo que no puedes hacer es, como tú piensas así, yo contigo no voy a hablar. Y yo en eso no lo voy a defender nunca. O sea, yo hablaré con quien sea. Pero matizamos, me parece muy bien, pero también te he dicho, porque se ha repetido por activa y por pasiva, no te puedes saltar la Constitución. No te puedes saltar la Constitución. Y aquí tú y yo hemos estado de acuerdo de la necesidad de una reforma de la Constitución. Y todos los partidos nos dejaron solos, al Partido Popular y al Partido Socialista, para reformar la Constitución. Cierto, yo en las cosas que creo las defiendo. ¿Puedo estar equivocado? Perfecto. Hay temas que no entiendo y no sé cuáles son las consecuencias, perfecto. Pero sí entiendo que en este país ya es hora de que la gente mejore sus propias condiciones de vida. Y si lo podemos hacer ya en vez de en 3 años, mucho mejor. Eso es lo que pienso. Nada más. Ya veremos las consecuencias. De todas formas, vivo en este país, y si las consecuencias son como dice, pues me veré afectado y jodido. Yo lamento que usted diga esa bobada. Se lo voy a decir como lo pienso. Lo siento mucho. Sí, ¿no? Yo soy así. Yo sé que cuando las expreso. cosas vienen de personas que te lo dicen con cariño... Sí, con cariño, efectivamente. Bueno, pero somos aterrorizado, porque siendo usted de los moderados, ¿qué no se hará en ese gobierno, repito, que preside un lerdo como Pedro Sánchez? Y usted dice, no, yo hablo con todo el mundo. No, señor. Quien se salta la Constitución no se puede hablar con ellos. No se puede hablar con ellos. Ahí están donde tienen que estar. Están donde están, no. Con quien se salta la Constitución y se salta las leyes, no se puede dialogar. Te perdone, no se puede dialogar. Y si lo hacen es por mantener al bobalicón que tenemos de presidente 10 meses más en la Moncloa, hasta que el año que viene haga elecciones. Porque este está arruinando España. Y con esos presupuestos que usted dice, que son tan excelsos, tan bonitos, tan grandiosos, tan maravillosos, van a hundir la economía en un momento en que volvemos. Bueno, yo espero que Europa nos ponga en nuestro sitio. En el momento en que volvemos a entrar. Espero que Europa nos ponga en nuestro sitio. Yo prefiero que mi gobierno, yo prefiero que sea mi gobierno quien nos ponga en nuestro sitio. En fin, última hora. Un periódico de Sevilla acaba de publicar que hay un escándalo mucho mayor que los ERE y que tiene que ver con las transferencias del gobierno andaluz en los últimos 12 años. Duplica o triplica la cantidad de los ERE. Eso sí, al gordo de la sexta no le van a oír a ustedes oír nunca este tipo de cosas. Hasta el jueves.